Antonio de la Cruz, le he pedido que nos dé detalles de algo que preocupa a quienes viven en Venezuela, en la narcodictadura, sobre la falta de gasolina, que ya era lo inimaginable en uno de los países petroleros que era de los más importantes del mundo, que hace décadas atrás fue el primer exportador, luego cayó al tercer lugar, pero por planificación e intereses del propio Estado venezolano, y que ahora está en la ruina. Porque él es gerente de planificación de PDVSA, o fue gerente de planificación de PDVSA División Occidente. Bienvenido, Antonio. ¿Qué está pasando y qué pueden esperar los venezolanos en Venezuela sobre la necesidad de tener gasolina? Se habla de que han llegado unos buques, uno de ellos musulmán, por cierto, bueno, de los países musulmanes. ¿Qué dices tú? Muchas gracias, Napoleón, por la invitación nuevamente a tu programa. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado con PDVSA? PDVSA, si recordamos, tiene un modelo de negocio antes de la llegada de Chávez, que Chávez cambia. Antes de la llegada de Chávez es una empresa que genera recursos para el Estado. Es una empresa que, por lo tanto, a través de la renta petrolera, el Estado recibía esos recursos y los administraba de acuerdo a sus programas que podría ser. Era el Estado dueño de la riqueza petrolera y, por lo tanto, un Estado muy fuerte que también afectó en el desarrollo capitalista del país porque las empresas dependían de los ingresos de PDVSA en términos de la distribución por la parte fiscal. Entonces, pero en términos de empresa, era una empresa que por necesidad de poder mantener ese flujo de dinero hacia el Estado era eficiente. El concepto era de eficiencia operacional. Había que lograr los máximos estándares de producción de una manera eficiente para poder darle el dinero al Estado venezolano y el dinero que requería para sus propias operaciones en cuanto a inversión y mantenimiento. Ok, entonces, pero perdona, todo eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo se dice que esta llegada del buque iraní, ¿okay?, es más o menos para darle gasolina a la gente del régimen, pero que todo es planificado? Hay quien dice que todo esto es planificado para que la gente no salga a manifestar en contra, a saquear, a quemar, como se hace en cualquier país, por cierto, civilizado, como se hace en Francia, como se hace aquí en los Estados Unidos y demás, cuando la gente ya está desesperada. Aunque eso sea ilegal y muy mal visto, pero somos seres humanos. Eso es lo que están diciendo. Supongo que lo de que no hay gas, que no hay agua y demás tendrá que ver también porque la gente entonces no se puede bañar y entonces no puede salir a manifestar. Me parece muy exagerado esa idea, pero lo que quisiéramos saber es exactamente, primero, si eso es verdad, que todo es planificado y que a propósito se perdió PDVSA, que PDVSA no interesa para la revolución. Y segundo, bueno, si no hay gasolina unos días y otros días no, hay gasolina por un mes, pero después de 2 meses no hay gasolina, la gasolina solamente está en Caracas. ¿Qué hay de cierto en todo eso y qué puede esperar el venezolano que tiene automóvil, lo necesita, los que viven de manejar autobuses colectivos? ¿Qué pueden esperar? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Una vez que eso ocurre, para la revolución, PDVSA es importante porque es el medio para sostener el poder. Entonces, a través de eso, es que básicamente PDVSA se convierte en vendedora de alimentos, que todo el mundo sabe, en funciones que no le corresponden, porque necesitaban mantener estructura y también en la parte financiera, en lavar capitales y endeudarse para darle los recursos para financiar la revolución a nivel del continente. Entonces, ¿qué ocurre? No se invierten los recursos para mantenimiento y en términos de capital para poder mantener las operaciones. Y entonces hemos visto una caída de la producción y una destrucción de la refinería. Entonces llega un momento a la vuelta de 20 años de ese modelo, un poco menos, porque fue cuando hubo el cambio de ley en 2016, 14 años, vemos que entonces PDVSA no entrega, ya no sirve para los propósitos de la revolución en términos de asegurarle la estabilidad. Entonces vemos unas refinerías que no producen las gasolinas necesarias para el consumo interno
y vemos una producción de petróleo cayendo de unos 3 millones cuando llegó Chávez a unos 350.000 barriles hoy, de barriles día. Entonces, ese es básicamente la crisis, o sea que no es diseñado para poder hacer que PDVSA está bien y que los demás estemos sufriendo para poder operar. No, hay una destrucción real de la industria petrolera en Venezuela. ¿Planificada o incapacidad? Por incapacidad. No es planificado porque es el medio que necesitan para seguir operando. Entonces, ¿qué ocurre? En el modelo cuando empieza a agotarse, el año pasado no vivimos esta crisis, ¿verdad? Porque ¿qué ocurrió? Las medidas tomadas por la administración de Trump para presionar al régimen de Maduro para poder buscar una solución política a la crisis y sentarlo, que fue las sanciones a PDVSA a finales de enero de 2019, ellos utilizaron a Rosneft como el vehículo, que es la empresa rusa donde estaba Igor Serchin y Putin. Ellos utilizaron a Rosneft para poder evadir las sanciones y eran los que sacaban el petróleo y los que traían la gasolina. Pero este año, cuando la administración de Trump se dio cuenta que por ahí evadían y sancionaron a Rosneft en marzo, con toda la contundencia del caso, que no podían usar las dos comercializadoras que tenían, entonces ahí empezó a sentirse, hace 5 meses empezó a sentirse la crisis en Venezuela, pues no tenían cómo sacar crudo y traer gasolina. Entonces empezamos a ver que la crisis, porque ya las industrias estaban refinadoras, estaban en el suelo, y entonces podemos encontrar que no hay tampoco la importación. Y es cuando se acentúa la primera crisis, que podemos hablar en mayo de este año, que es cuando traen los 4 tanqueros iraníes que pasaron, porque en ese momento Estados Unidos toma una decisión también de ir al Caribe con una alianza de 20 países para evitar el narcotráfico hacia este país, y ellos logran atravesar y entraron a Venezuela y suministraron. Ese era un combustible que podía durar 6 semanas a lo máximo administrándolo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si lo vemos en mayo, junio, julio, y empezamos a ver otra vez que hay falta de gasolina, porque la otra vertiente era que con los iraníes empiezan a buscar cómo reparar dos refinerías, que es Cardón, Amoay y El Palito. Logran arrancarla y empieza una producción interna, pero muy baja, muy pequeña, de apenas en el complejo refinador de Paraguaná, en Cardón, de unos 25-30.000 barriles, y en El Palito igual. ¿Qué ocurre? Esa producción no es constante, es inestable. Entonces, a veces va, a veces no va. Entonces, buscando incrementar los volúmenes de producción de gasolina, ha habido fallas, ha habido accidentes en las plantas, lo que ha llevado a volverla a tener indisponible, parada. Entonces vuelven a tener problemas en términos, porque mientras no se resuelva el parque refinador en la producción de gasolina, Venezuela va a seguir sufriendo porque depende de la importación. Entonces, ¿qué ocurre? En un embarque que debió haber llegado hace un mes atrás, Estados Unidos lo paró porque esos barcos eran de dueños griegos. O sea, desde el punto de vista, los dueños de esos buques eran griegos y los amenazaron con las sanciones. Y los griegos dijeron, no, nosotros no queremos ser sancionados porque ellos tienen otros negocios en el mundo, y le entregaron la carga en alta mar de barco a barco a los Estados Unidos, y esa vino aquí al Golfo de México para ser rematada, para ser subastada por las sanciones. Entonces, esos barcos, que eran 3 barcos también, no llegaron a Venezuela. Entonces, esa es la gran crisis que tiene, porque tiene ya 6 semanas sin suministro de importación de gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Ellos entonces dicen, bueno, ¿cómo resolvemos esta crisis? Esta crisis, entonces ahora volvieron, están en camino, van hacia Venezuela 3 barcos iraníes nuevamente. De la misma flota de los 5 que salieron la vez pasada, que son el Forest, el Faxon y el Fortune, que también vinieron en mayo y junio, están ahorita en camino con gasolina hacia Venezuela, pero deben llegar a finales de este mes, la primera semana de octubre. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes desde la semana pasada hasta primera semana de octubre
una crisis de combustible de suministro interno, porque las refinerías no están produciendo. Lo que se hizo, y es una nota que salió en el Nacional también el sábado, fue de que lo que produjo el Palito, que fueron 60,000 barriles, o sea, 2 días de producción